Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra materia y en esta ocasión vamos a tratar el capítulo 8. El capítulo 8 se trata sobre el subsistema de recursos humanos. Importantísimo capítulo para el manejo de la empresa turística, hotelera, gastronómica. Vamos a ver entonces, en el capítulo 8 trataremos los siguientes puntos que serán del interés de todos nosotros. Con 7 puntos, empezamos por el 8.1 que trata sobre la relevancia de los recursos humanos en el sector turístico, el 8.2 acerca del proceso de gestión de los recursos humanos, y del 8.3 al 8.7 son las componentes de este proceso de gestión. En el 8.3 vamos a ver la planificación de los recursos de la empresa turística, en el 8.4 el reclutamiento del personal, en el 8.5 la selección y la integración del personal, en el 8.6 la formación en la empresa turística y en el 8.7 la evaluación, la gestión de incentivos, promoción y salarios. Vamos a estructurar entonces y vamos a empezar por el 8.1 que trata sobre la relevancia de los recursos humanos en el sector turístico. Entonces, en realidad vamos a ver que se llama gestión o administración de recursos humanos, aquel conjunto de prácticas, técnicas y políticas que emplea la dirección de una empresa para obtener el personal, pero además todas aquellas medidas que se adoptan para que este personal funcione de manera adecuada. Se pretende entonces la integración y la dirección de los empleados en la organización, de modo que desempeñen sus tareas de manera eficaz y eficiente y que la empresa consiga sus objetivos, que eso es lo que intentamos en términos finales. Las prácticas y políticas que promueve la administración de recursos humanos deben basarse en los grandes planteamientos de la empresa a largo plazo que se encuentran en la planificación estratégica, que es lo que se pretende también cumplir, y de acuerdo al capítulo referente que vimos sobre planificación. Entonces, en realidad, dentro del conjunto de recursos necesarios para que la empresa turística desarrolle su actividad, se destaca la importancia de los recursos humanos. Por sí mismos, tener recursos humanos es fundamental, es importante, porque nuestro componente, nuestro sector se basa fundamentalmente en la atención al público, en el servicio, en el buen trato, y quien da eso en realidad es el personal, es el recurso humano. Pero además, el recurso humano, ¿no?, es depositario de otros importantes recursos. Por ejemplo, el recurso tecnológico. De nada me sirve a mí con tener la última tecnología si es que yo no sé usar esa tecnología, si es que alguien, una persona, no usa de forma adecuada, no tiene el conocimiento para poner en práctica esa tecnología. De igual manera, el recurso humano es depositario de todo aquello ligado a la reputación, como la calidad y la atención al cliente. Un establecimiento no puede tener buena calidad, no puede tener buena atención al cliente si es que no tiene un personal capacitado que otorgue ese servicio. Entonces, el personal de la empresa turística ha dejado de ser considerado como un elemento de costo más, sino que ha pasado a ser uno de los importantes activos más trascendentes y relevantes en las empresas, que permite de manera adecuada obtener mejoras en la rentabilidad y en las ventajas competitivas sostenibles. De hecho, se dice hoy en día que una ventaja competitiva que me va a diferenciar enormemente de mis competidores y que va a hacer que yo sea mejor que los otros es el recurso humano. Un recurso humano motivado, un recurso humano bien entrenado, un recurso humano altamente capacitado y productivo va a ser fundamental. Los recursos humanos entonces hoy en día son un elemento estratégico dentro de la administración de una empresa. Ahora, la gestión estratégica del recurso humano es una pieza fundamental en la dirección de las empresas y supone, primero, que cada empresa debe tener una estrategia propia a nivel funcional referida a la gestión de personal. Es decir, las empresas deben saber cómo gestionar su personal. Y segundo, es que los responsables de personal siempre deben participar en la planificación estratégica general de la empresa. Es decir, cuando yo planifico una empresa, uno de mis grandes objetivos debe estar ligado y debe estar referido a la planificación del recurso humano, porque realmente es un factor preponderante. Entonces, hay una importancia del recurso humano en la empresa.
Y esa importancia radica en los siguientes aspectos. Vamos a ver algunos aspectos interesantes, importantes para esa gestión. Primero, la empresa turística gira en torno al servicio turístico. Y como todo servicio, tiene un alto componente de mano de obra en su prestación. Es decir, yo siempre voy a tener un componente importantísimo de mano de obra en la prestación del servicio. En el turismo, a más de unas buenas instalaciones, ¿no? Permítanme, a más de unas buenas instalaciones, unos buenos productos, las personas que acompañan, preparan, sirven o desarrollan los productos son lo más importante. Y por ello, la mayor parte de los costos de una empresa se va al personal. Si ustedes analizan la contabilidad de una empresa turística, hotelera, gastronómica, van a darse cuenta que mensualmente el mayor costo va a pagar la nómina, va a pagar el personal. Y eso es una constante en básicamente toda la industria de los servicios. ¿Por qué más es importante los recursos humanos para la empresa? Básicamente porque en la prestación del servicio turístico, los recursos humanos son fundamentales para alcanzar calidad y satisfacción del cliente. Un cliente no puede irse conforme, no puede tener esa noción de calidad si es que no está bien atendido. Estas cuestiones dependen de las personas que están en contacto directo con los clientes. Las empresas turísticas necesitan un personal calificado, amable, que sepa comprender, tratar y ayudar a su clientela, lo que es algo fundamental sin lugar a dudas. En tercer lugar, es importantísimo también saber que en un intento de disminuir los altos costos y luchar contra la estacionalidad, muchas empresas turísticas someten a sus recursos humanos a un alto grado de rotación y en algunos casos precariedad en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos pudiese haber un abuso del recurso humano, es decir, una precariedad laboral, no estabilidad. De ahí la necesidad de que la gestión del recurso humano desarrolle mejores esfuerzos de reclutamiento, selección y formación del personal. En estas épocas es complicado el manejo de personal y básicamente muchas empresas, debido a la falta de ventas, han tenido que sacrificar su personal. Sin embargo, en condiciones normales esto no se hace porque cuesta muchísimo entrenar un personal, sobre todo, nuevamente insisto, en el sector turístico. Se dice también, en cuarto lugar, hablando de esa importancia del recurso humano, que las empresas deben facilitar una profesionalización mayor de la mano de obra. En muchos casos, los trabajadores del turismo tienen bajas calificaciones, nos referimos a calificaciones académicas, ¿no? Porque han adquirido sus conocimientos y habilidades a partir de la propia experiencia laboral, sin tener una formación, una educación más formal, cosa que ahora está cambiando con las universidades e institutos que ya ofrecen esa formación. Además, vemos hoy en día que relacionado a esa profesionalización, hoy existe un alto grado de especialización del recurso humano. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco el recurso humano está siendo más especializado. Y hoy en día hay profesiones, hay funciones que de pronto en el pasado no existían. Por ejemplo, un revenue manager, un social media manager, son profesiones especializadas que antes no se daban y que existen. Entonces, eso evidentemente es beneficioso para los trabajadores. De otro lado, puede ser un bloqueo, ¿no?, que limite su movilidad para que trabajadores puedan acceder a otras posiciones. Lo importante es encontrar un punto intermedio donde las cosas funcionen de manera adecuada. Muchas empresas ahora demandan incluso la polivalencia de sus empleados. En sexto lugar, hablando de esa relevancia de los recursos humanos para el sector turístico, decimos que en el sector turístico hay un mercado laboral muy dinámico en condiciones normales. Los empleos turísticos son muy demandados en la sociedad, lo que puede dar lugar a la escasez relativa de mano de obra calificada, sobre todo en algunas regiones geográficas del mundo y en algunas épocas del año, en el verano.
en el verano en Estados Unidos, en el verano en Europa, donde grandes masas de gente se movilizan, ¿no? Se requiere mano de obra y esa mano de obra podría incluso ser escasa, lo que se soluciona en realidad con contratar mano de obra extranjera, que es lo que pasa en muchas ocasiones, y ustedes están completamente capacitados para ser esa mano de obra que pueda trabajar en otros lados. Y es de destacar el rol del turismo, de la gastronomía, de la hotelería en la generación de empleos directos e indirectos, y realmente el turismo es una de las fuentes de empleo más grandes que mueve la economía en muchos países y en muchas regiones, lo que evidentemente es sumamente importante para nuestro sector. Entonces, con eso terminamos de hablar sobre esta relevancia del recurso humano y pasamos al 8.2. Y básicamente el 8.2 se refiere al proceso de gestión del recurso humano. Como todo ámbito de la administración, los recursos humanos requieren de un proceso, es decir, de unas etapas donde vayamos verificando que cada una de ellas se vaya cumpliendo a efectos de que el proceso sea exitoso. Son etapas que están unidas por un eslabón. Y básicamente son 8 etapas, ¿no? Empezamos por la planificación del recurso humano, seguimos con el reclutamiento, con la selección, con la orientación e integración del personal, con la formación y capacitación, y con la evaluación del rendimiento, desarrollo de carreras y salarios y recompensas. Es decir, una empresa que quiera manejar su recurso humano de manera adecuada, de manera formal, de manera organizada, debe seguir sistemáticamente estos 8 pasos que están ahí constando y que nos van a apoyar para que los recursos humanos sean, como dijimos en el numeral 1, ese factor relevante de la empresa. Y para que esa empresa evite, además, alta rotación. Cuando hay alta rotación, es decir, un cambio grande de personal, hay problemas. Hay que evitar eso y hay que hacer que el personal dure un tiempo largo en la empresa y que ese personal esté altamente capacitado, motivado, que esté contento de trabajar en la empresa y que pueda seguir adelante de esa manera. Entonces, vamos a empezar con el 8.3, que se refiere al primer paso de este proceso y que consiste en la planificación de los recursos humanos en la empresa turística. Y podemos decir que esta es una fase fundamental del proceso, puesto que consiste en asegurar un número adecuado de empleados en el lugar y momento preciso. Es decir, yo tengo que planificar cuántos empleados necesito en una empresa. ¿Por qué? ¿En qué posiciones? Entonces es necesario conocer esas necesidades del personal en cantidad y calidad dentro de la organización. ¿Cómo se hace eso? A través de las fases anteriores que hemos visto. Cuando yo elaboro un organigrama y organizo la empresa, ahí más o menos establezco ya el número de empleados que requiero. Pero evidentemente también hay necesidades que pueden aparecer de forma imprevista en la empresa. Cuando crece la demanda de una manera extraordinaria, cuando se enferma un trabajador, entonces puede aparecer, ¿no es cierto?, de alguna manera una necesidad. Por eso se recomienda siempre la necesidad de trabajar bajo un modelo previsional de las necesidades de personal a corto, mediano y largo plazo. Y más aún en el sector turístico, donde el recurso humano labora en unas condiciones distintas a las de otros establecimientos. En el sector turístico, un hotel, por ejemplo, va a laborar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días en un año. Entonces hay que prever toda esa necesidad de personal, considerando este sector que es bastante diferente. Yo trabajo mientras los otros se divierten, no importa si es que es fin de semana, entre semana, poco tiene que ver. Entonces, los recursos humanos tienen que adecuarse a ese sistema. Entonces, se parte, cuando yo hablo de planificar el recurso humano, si es que estoy hablando de una empresa ya operativa, se parte del análisis de los recursos humanos disponibles en el momento actual, considerando características y capacidades que poseen, y debo detectar las necesidades futuras que tiene ese negocio de personal, tomando en cuenta varios factores internos, ¿no? ¿Qué necesidades pueden aparecer? Básicamente, yo puedo prever necesidades de contratación si es que mi ocupación y mis ventas veo que van a ser altas, si es que voy a tener más gente, más demanda, voy a tener que contratar más personal.
¿Por qué? Porque puede ser que con el personal que tengo actualmente, el cliente no vea satisfechas sus necesidades. A lo mejor si es que introduzco nuevas tecnologías, puede que requiera personal capacitado en esa tecnología. Si es que lanzo nuevos productos o servicios, si es que incursiono en nuevos mercados. Es importante, si es que yo sé que voy a atender turistas alemanes el próximo año, claro, voy a tener que contratar un personal que hable alemán. Si es que veo que voy a manejar una nueva tecnología, un nuevo sistema, es importante que yo planifique mi recurso humano para manejar ese sistema. Además, factores internos como rotación de personal, ausentismo de empleados, también es importante tener en cuenta a efectos de planificar. Y en factores externos, ¿no? Por ejemplo, necesidades del consumidor, estacionalidad, ciclos económicos, competencia, cambios en el mercado laboral, me van a llevar a planificar mis recursos humanos. De hecho, yo les comento que ahora muchos establecimientos del sector están planificando sus recursos humanos, al contrario, no para crecer, sino para decrecer. Se dice que el sector de los alimentos y bebidas es el que más rápida recuperación va a tener, entonces va a ser el que menos sacrifique. Sin embargo, el sector de agencias de viajes y de hoteles va a ser el que más lento se va a recuperar, especialmente el sector de agencias de viajes. Los hoteles, se estima que en 2 o 3 meses van a empezar a reactivarse. Las agencias de viajes, las vacaciones, eso va a tomar al menos 6, 8 meses más para que se reactiven. Entonces es importantísimo saber que esa planificación también se tiene que dar, ¿no es cierto?, por factores externos que tengan que ver con ciclos económicos, y estamos en un ciclo económico recesivo debido a la economía ecuatoriana y al COVID-19. Entonces, desde una perspectiva de la planificación de los recursos humanos, hay que primero realizar una detección de las capacidades, habilidades y competencias que la empresa turística va a necesitar en el futuro. Esa detección de capacidades, habilidades y competencias la puede hacer el mismo gerente de la empresa, pero además se puede contratar una compañía experta. Y aquí se dice que hay 3 instrumentos a través de los cuales yo puedo detectar esas necesidades de la empresa y que yo debo desarrollar para tener una planificación adecuada. Y esos 3 instrumentos son el análisis y descripción de puestos de trabajo de la organización, la valoración de puestos y la elaboración de perfiles profesionales. Estos son 3 aspectos fundamentales que me van a ayudar a planificar mi recurso humano. Y voy a empezar a explicar el primero, que es el análisis y descripción del puesto de trabajo. Una vez que yo organizo mi empresa y que armo mi organigrama, como vimos en otros capítulos, es necesario que yo pueda a cada rectángulo del organigrama asignarle una posición de trabajo, ¿no? Entonces, el punto de partida del proceso de gestión de recursos humanos es el conocimiento del puesto o puestos a cubrir y administrar. Entonces, para ello es necesario que yo a cada puesto que he creado en el organigrama le haga una descripción de lo que va a hacer. Entonces, el análisis y descripción del puesto de trabajo consiste en un estudio detallado del puesto, descomponiendo ese puesto en todas las tareas y actividades básicas que lo conforman, así como los comportamientos requeridos que yo quiero que tenga esa persona para que ejerza convenientemente ese puesto. Entonces, la descripción de los puestos es la información que detalla las distintas actividades que componen el puesto y las responsabilidades y obligaciones que lleva consigo. Ejemplo, si es que yo tengo un restaurante y voy a realizar el análisis del puesto de trabajo del chef, ¿qué voy a poner? Voy a poner todas aquellas actividades que esa persona que va a desempeñar el puesto de chef debe hacer, desde que llega hasta que se va, los días que labore en la empresa. Entonces es fundamental porque eso me ayuda a saber qué es lo que esa persona va a hacer. Y por ello vamos al siguiente paso, que es la valoración de puestos de trabajo. Entonces yo, una vez que tengo ya establecido y analizado lo anterior, el puesto de trabajo, esa descripción, yo voy a valorarlo. ¿Cómo? Intentando establecer la importancia relativa que tienen los distintos puestos de trabajo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque habrán puestos que hagan más y puestos que hagan menos, puestos que tienen una mayor responsabilidad y puestos que tengan una menor responsabilidad, como vimos en el organigrama. Todos son importantes, pero hay algunos
que tienen una relativa responsabilidad más. Entonces, para ello debo tomar el análisis que hice, la descripción de puestos, que debo comparar, ordenar y clasificar su importancia en una escala. Entonces, esta es la base para establecer un sistema de recompensas, promociones y salarios fácil de entender, ordenado, simple y aceptable para los miembros de la organización. Claro, yo les voy a dar entonces estos puestos de trabajo una importancia. Y el que más responsabilidad tenga, más debe ganar. Entonces, el que es jefe, de alguna forma, debe tener un salario un poquito más importante que aquel que está en la línea de base. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que esa gente no sea importante para la organización. Y finalmente, la tercera herramienta de la planificación es la creación de perfiles profesionales. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo tengo el análisis y descripción del puesto, una vez que lo he valorado, voy a crear un perfil profesional. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un documento que contenga las características que debe tener un candidato ideal para el puesto específico de trabajo durante un proceso de selección. Con ese perfil se seleccionarán y evaluarán a los posibles candidatos. Y voy a poner un ejemplo de este tema. ¿Qué pasa si es que yo estoy analizando y describiendo un puesto de trabajo de jefe de recepción? Yo voy a canalizar todas aquellas características y tareas que ese jefe de recepción va a hacer. Y voy a poner como ejemplo, ese jefe de recepción debe ser alguien que le guste la atención al cliente, alguien que atiende a los clientes en español y en inglés, alguien que maneja un sistema operativo de recepción, alguien que está en pleno conocimiento de lo que sucede en todo el hotel. Yo voy a ver que evidentemente hay una valoración para ese trabajo. Una valoración que va a estar de acuerdo a una escala salarial. Entonces, yo voy a crear un perfil profesional y voy a decir, ok, la persona que va a estar en recepción requiere saber hablar inglés, requiere haber estudiado turismo, requiere ser alguien extrovertido que le guste el trato con el personal, requiere conocer el sistema de gestión ópera hotelero. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un perfil profesional. Entonces, cuando yo voy a buscar a alguien en el mercado laboral para llenar ese puesto que ya sé qué hace específicamente, voy a buscar a alguien que tenga esas competencias. ¿Qué tal si me viene alguien que estudió psicología, que no habla inglés, que no es extrovertido, sino es introvertido, y que no sabe ningún sistema operativo hotelero? Va a ser un fracaso. No le va a ir bien dentro de su carrera profesional. ¿Por qué? Porque entonces no va a atender a esa planificación que yo efectué con conocimiento de causa y profesionalmente. Entonces, me voy a evitar un gran fracaso si es que yo evito contratar a quien no cumpla un perfil profesional que ha nacido de un análisis profesional, nuevamente, repito, de una planificación del recurso humano que se hace porque tiene un sentido y que está ahí. Entonces, en eso consisten estos tres pasos. Pregunta importante es conocer que la planificación es aquel proceso del que parte toda la gestión del recurso humano. Entonces, una vez que yo he planificado, paso al siguiente paso y voy al 8.4, que es el reclutamiento del personal en la empresa turística. Entonces, voy a empezar a reclutar candidatos, ¿no? Entonces, el reclutamiento es el conjunto de acciones y actividades tendientes a conseguir una cantidad suficiente de candidatos que en principio estén calificados y de entre los cuales se va a elegir aquellos que son considerados como los más adecuados para ser seleccionados. Entonces, la cantidad de candidatos se dice que no debe ser ni demasiado baja ni demasiado alta. ¿Por qué? Porque si es que es demasiado baja, no voy a tener de dónde escoger, y si es que es demasiado alta, me voy a demorar mucho en el proceso de escogida de candidatos. Cuando más específico sea el puesto, menor debe ser el número de candidatos. Es decir, cuando yo más requisitos pido para un puesto, menos candidatos debo conseguir. Si es que yo quiero conseguir un gerente financiero y le pongo como experiencia que conozca de revenue management de hoteles, a lo mejor es posible que no haya mucha gente que sepa de eso porque es un puesto mucho más específico en el día de hoy actual.
Entonces, yo voy a saber que tengo unas fuentes de reclutamiento. ¿Qué es una fuente? Es decir, de dónde yo puedo conseguir candidatos. Entonces, hay muchas fuentes de reclutamiento y voy a hablar de algunas de ellas y voy a empezar por la búsqueda interna. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi misma empresa debe haber alguien que pueda ocupar una posición. Entonces, es una vía común ascenderle a alguien, promocionarle a alguien a que ocupe un cargo de jerarquía más alta, porque voy a recompensarle mejor, voy a motivarle, y eso es importante, y claro, siempre me va a quedar un hueco, un vacío, que yo puedo escoger a alguien de fuera que venga y que lo llene. Entonces, la primera fuente, buscar internamente. Luego también es importante una segunda fuente, que son las candidaturas espontáneas y las bases de datos de la organización. Esto significa que la empresa turística podría crear una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo, con unos archivos que mantenga. Por ejemplo, si es que alguien dejó una carpeta alguna vez, o archivos de personas que ya participaron en otros procesos, puede ser interesante, importante que sirvan para que la empresa tenga otro lugar donde escoger candidatos que estén ahí. Una empresa puede recurrir a los anuncios de prensa, ¿no? Esta es una fuente de reclutamiento más usada, ha cambiado últimamente, sobre todo porque mucha gente, es un tema generacional, ya no lee tanto la prensa, pero básicamente se ha cambiado a páginas web, ¿no? Multitrabajos.com, porfinempleo.com, un poco sustituyen a los anuncios de prensa, pero puede ser una fuente interesante. Hay que tomar en cuenta la identificación del público al que va esta fuente definida, elegir la publicación, cómo se va a ofrecer el empleo, cómo se va a promocionar este asunto, cuánto tiempo va a estar el anuncio puesto, ya sea en la prensa escrita o en esta prensa virtual que hay, y básicamente elegir bien el contenido del anuncio, ¿no es cierto? El nombre del puesto, las características, las condiciones, para que la gente pueda sentirse entusiasmada de aplicar. Entonces, es una fuente interesante. Luego, hay también unas agencias de colocación, ¿no? Y esto ya no es una bolsa de empleo interna de la empresa, es una bolsa de empleo externa de la empresa. Hay ciertas compañías que se dedican a hacer esto, que se dedican a proveer de candidatos con unas características especiales. En el Ecuador hay agencias que se encargan de esto, públicas y privadas. Por ejemplo, una agencia de empleo pública es la red Socioempleo que ofrece el Ministerio de Trabajo. Hay otras empresas que son más bien privadas. Y luego hay unas agencias mucho más especializadas que son las agencias Casa Talentos, que se centran en recluir a directivos o personal de alta calificación, gerentes, ¿no? En inglés se llama headhunters, ¿no? Cazadores de cabezas, si ustedes quieren, de cabezas brillantes que van a ir a trabajar en una empresa y que van a estar ahí por largos periodos de tiempo. Una quinta fuente de reclutamiento es la competencia, es decir, yo puedo reclutar a gente en mis competidores. Consiste en la búsqueda de personal en otras organizaciones competidoras, valga la redundancia. Permite que los candidatos conozcan bien el puesto y el negocio y que puedan desempeñar sus funciones desde el primer momento, eso es importante. Es habitual que se use este sistema para buscar empleados muy calificados, pero, ojo, es una fuente arriesgada. ¿Por qué es arriesgada? Porque voy a privar a otra empresa de un recurso que tiene. Y yo no quisiera que me hagan eso a mí. Entonces, si es que yo hago eso, si es que yo voy a quitar un recurso humano a otra empresa, debo estar dispuesto a que me hagan lo mismo a mí. Y en esta fuente juega un papel muy importante la ética empresarial, que también ya hablamos. Yo puedo, si bien es cierto, ofrecerle un trabajo a alguien de otra empresa, yo debo ser muy ético. Yo no puedo pretender que esa persona se robe información de la empresa en la que trabaja y que me la traiga a mí. ¿Por qué? Porque ahí voy a unos aspectos éticos que son complejos y que yo debo respetar a mi competidor, porque no puedo tener una información compleja y un dilema moral que puede traerme consecuencias en el futuro.
La sexta fuente de reclutamiento son las universidades y centros de estudio. Esto es importante, es una buena fuente para obtener candidatos altamente especializados y bien calificados porque se están formando ahí. Las escuelas de turismo, las escuelas de gastronomía, las de hotelería, otros centros de enseñanza especializados son una excelente fuente de reclutamiento para la empresa. Eso hay que saberlo. El único problema aquí es que los candidatos no tienen mucha experiencia laboral porque son nuevos, pero hay mucha información que puede ser importante. Y en octavo lugar, séptimo, están las asociaciones profesionales. En el Ecuador no funcionan mucho, pero es otra fuente de reclutamiento. Y luego están los empleados de la empresa. Es decir, yo puedo también buscar candidatos haciendo que los empleados de la empresa avisen a sus amigos, a sus familiares que hay una oportunidad. Ahora, esta fuente siempre debe usarse con otras, porque es un poco riesgosa, ya que a lo mejor habría aquí ciertos conflictos de intereses o ciertos favoritismos en trato, porque son amigos o parientes. De hecho, hay algunas empresas que no permiten que parientes trabajen de manera conjunta, pero eso ya es una práctica que de alguna manera cada empresa deba regular. Y luego hay otras fuentes de reclutamiento como redes sociales. Hay una red que se llama LinkedIn, que por ejemplo es una red para conseguir empleo. Facebook también pueden haber ciertas solicitudes de empleo ahí. Entonces hay varias, como les digo, fuentes de reclutamiento. Y una vez que yo establezca cuáles son las fuentes que más me conviene, voy a usarlas. Siempre se recomienda que se usen 2 o 3 fuentes distintas, no debe haber una sola fuente de reclutamiento. Y ¿cómo escojo la fuente? Depende de mi organización, depende de mi estilo, depende de si yo quiero pagar o no. Hay fuentes pagadas. Si es que yo contrato una agencia de colocación, debo pagar por eso, una agencia privada de colocación. Entonces depende de muchas condiciones, pero un buen gerente al menos debe escoger 2 o 3 fuentes de reclutamiento para asegurar, ¿qué cosa? Un buen número de candidatos. Entonces, una vez que yo tengo ya esas fuentes, una vez que publico anuncios, una vez que recibo candidatos, voy a pasar a la siguiente fase, que es la selección y la integración. Son 2 fases que están ahí, pero voy a hablar primero de la selección. Entonces, la selección se trata ya de un proceso de toma de decisiones, de elección entre los candidatos suministrados por el proceso de reclutamiento, por el anterior. Entonces, el potencial seleccionado será aquella persona con mayores posibilidades de desempeñar de forma eficaz el puesto de trabajo, atendiendo a una capacitación previa que ha tenido, a unos comportamientos que presentó durante este proceso de selección. Aquí hay que entender una cosa, ¿no? Este proceso de selección es también un proceso de predicción sobre el comportamiento y el desempeño futuro de los candidatos en el puesto de trabajo. ¿Qué estoy haciendo yo como reclutador? Estoy nada más evaluando candidatos, comparando con otros y estoy haciendo una apuesta a futuro. Por eso se dice que un candidato que tenga un comportamiento importante, interesante, seguro en el proceso, puede tener más posibilidades que un candidato que no lo tenga. Entonces es fundamental también entender eso desde el punto de vista de ustedes alguna vez que vayan a ser entrevistados. Mientras más solventes se muestren, es posible que el proceso de predicción vaya hacia ustedes, porque nadie puede adivinar el futuro. Entonces, estamos hablando de que alguien presente una manera más adecuada de asumir ese proceso y ese futuro profesional que está ahí. Entonces, el proceso de selección tiene las siguientes fases: una preselección, unas pruebas profesionales y psicológicas, unas entrevistas y una finalización del proceso y la elección propiamente dicha. Entonces empezamos con la preselección. Una vez que yo tengo los candidatos reclutados, voy a preseleccionarlos. Entonces voy a disminuir el número de candidatos a los que les voy a someter a la continuación del proceso. Este es un proceso negativo, la preselección, en el que se rechaza a aquellos candidatos que están peor situados para ocupar un cargo. Y básicamente se ocupan 3 herramientas para este proceso de preselección. Yo puedo pedirles a los candidatos que escriban una carta de presentación.
Esto se usa mucho en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, es decir, es una carta escrita por el candidato donde da sus argumentos por qué quiere el puesto. Yo podría rechazar aquellas cartas que no estén bien escritas, que no cumplan con lo que yo pretendo. Otra forma de preselección es el formulario de solicitud de empleo. Es cuando alguien va a pedir un empleo, llena un formulario que la empresa le provee, donde fácilmente la empresa puede comparar, ¿no? En un mismo formato, lo que presente un candidato de lo que el otro no presenta, y la empresa puede rechazar a aquellos que estén peor situados. Y luego, el último forma de preselección es el currículum vitae, ¿no? El CV, que se llama también, que básicamente es el que usamos en nuestro medio, ¿no? Que es una presentación resumida de la vida formativa laboral del candidato, que tiene información relevante para el proceso de selección. El problema a veces es que el currículum vitae puede no contener información veraz y puede a lo mejor tapar cierta información que el candidato no quiere que se sepa. Es lógico, nadie va a escribir algo que le va a perjudicar. Entonces es importante, cuando yo uso el currículum vitae, tratar de comprobar la información que está presente ahí. Entonces, una vez que yo uso una de estas herramientas, ¿no? Voy a desechar unos candidatos y a otros que me parezcan importantes voy a someterles a lo que se llaman unas pruebas profesionales, que es el segundo paso de la selección. ¿Qué son estas? Son ejercicios que intentan poner al candidato frente a situaciones similares a las condiciones reales del puesto que pretende ocupar. Es decir, voy a probarle a esa persona, a ver si es que puede o no puede hacer un trabajo. Se basan en simulaciones del trabajo real de una o varias partes del puesto. Los candidatos entonces se someten a una réplica o imitación de su puesto de trabajo, de las máquinas, utensilios, programas informáticos que usa, y se pide que desarrolle una de las actividades que están incluidas en el perfil de puesto. Es decir, si es que yo quiero contratar un chef de cocina, le voy a poner a ese chef a cocinar una receta. Si quiero contratar un agente de counter, le voy a poner a ese candidato a hacer una reserva en un sistema Amadeus o Sabre. Si quiero contratar un recepcionista, le voy a poner a esa persona de prueba en la recepción a ver cómo actúa frente a un cliente. Se dice que con unas buenas pruebas profesionales se pueden evitar muchos fracasos porque puedo ver en vivo y en directo cómo ese candidato está ejerciendo una posición. Y al mismo tiempo yo podría incluso realizar unas pruebas psicológicas y psicotécnicas. Son otro tipo de pruebas, ya no son pruebas profesionales, sino que intentan medir la adecuación de las capacidades y de las características de la personalidad del candidato, para ver si es que pueden cubrir un puesto y para ver las diferencias que entre ellos existen. Esto se usa mucho, sobre todo cuando se está buscando cierto tipo específico de personalidad para un puesto. Ejemplo, cuando yo quiero seleccionar un policía, le voy a hacer una prueba psicológica que sepa que esa persona puede controlar el manejo de un arma, puede controlar su carácter, no es alguien violento, ¿no? Cuando yo estoy buscando a alguien de ventas, yo quiero que sea alguien extrovertido, alguien que le guste hablar con la gente, que no sea alguien introvertido. Entonces yo puedo, ¿no es cierto?, crear unas pruebas psicológicas o psicotécnicas para un test, para examinar esas aptitudes mentales, físicas, sensoriales, de coordinación muscular, motora, rasgos de personalidad. Y se pueden usar baterías de test que son un buen instrumento, ¿no?, con un costo bajo, no es un costo alto, y permite tener una objetividad al momento de preseleccionar a alguien. Acuérdense que estoy en este asunto de llegar hacia una selección. Entonces, una vez que yo he hecho una preselección, pruebas profesionales, pruebas psicotécnicas, paso a un proceso importantísimo que es la entrevista, ¿no? A una etapa del proceso de selección que es la entrevista. Es la técnica más usada en el mundo. En el sector turístico es fundamental porque yo puedo ver a la persona en vivo y en directo, ya no estoy viendo su currículum, estoy viéndolo personalmente, ¿no?, para ver cuáles son sus actitudes. Y la entrevista en realidad es un proceso de comunicación verbal, es decir, hablado, pero también no verbal, donde voy a ver la posición corporal, la seguridad, la actitud, ¿no?, que es diferente, ¿sí?
Entonces yo puedo tener a alguien apto, ¿no es cierto?, en papel, pero a lo mejor su actitud no es la que yo quiero. Entonces una entrevista me va a servir para lograr esa visualización. Y la entrevista se hace ya entre la gente que ha pasado por los otros procesos, ¿no es cierto? Y básicamente eso es subjetiva, pero aquí depende del juicio, la experiencia de quien vaya a realizar esa entrevista, entonces es fundamental. Entonces, para hacer frente a esa subjetividad es importante que en una entrevista se recoja toda la información útil para la selección, es importante que se planifique cómo se va a hacer la entrevista, cómo se va a recoger la información, cómo se va a evaluar, y es importante seleccionar los siguientes pasos, seleccionar al entrevistador, que debe ser alguien que domine el puesto de trabajo, programar bien la entrevista, el inicio, desarrollo, cierre y evaluar la entrevista. Este punto último es fundamental. Si es que yo entrevisto a 10 candidatos, debo, después de cada uno, evaluar en base a un sistema armónico de evaluación que pueda comparar las características de todos los que yo estoy entrevistando. Entonces, es importante esto. Y finalmente voy a la elección. Voy a finalizar el proceso de selección. Sigo ahí, ojo, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta los procesos de pruebas, la opinión de los evaluadores, la opinión del entrevistador. Voy a ya tomar una decisión. En ella van a intervenir múltiples criterios y voy a seleccionar aquel candidato que tenga mayor puntaje y, sobre todo, la mayor percepción mía de a quien deba elegir. Es decir, el puntaje es importante, pero también la percepción de cómo yo, si es que estoy haciendo la elección, percibo que esa persona va a integrarse de mejor manera en ese puesto. A esta persona se le comunicará la decisión y los trámites que va a seguir para incorporarse en la organización. Pero también es importante que yo comunique a los que no fueron elegidos, que les agradezca. ¿Por qué? Porque básicamente me han dado tiempo en esto y a lo mejor me pueden ser útiles para otro proceso de selección que pueda tener en el futuro, y yo quiero mantener la imagen positiva de mi empresa frente a la gente que incluso no fue elegida, también porque es un tema de educación. Entonces, así termina este proceso de selección. Entonces, he pasado por la planificación, el reclutamiento y la selección. Paso al siguiente punto, que es la integración, ¿no? Voy a esa persona que ya le seleccioné, voy a integrarle al cargo. ¿Cómo le integro? Le voy a recibir en la empresa, ¿no? Le voy a convertir a esa persona que viene de fuera en una persona, un empleado de la empresa, ser parte de la empresa, que se comporte como un miembro de la empresa. Entonces, le voy a dar, a ese recién llegado, datos, información, pautas de comportamiento para que se maneje en la empresa y en su puesto de trabajo. Es un periodo de aprendizaje, de adaptación, que tarda el nuevo empleado en asimilar su puesto de trabajo. Se dice que más o menos dura entre 5 y 7 semanas para que alguien domine por completo su puesto de trabajo. Entonces, cada empresa puede tener distintas formas de integrar al personal a través de una entrevista, a través de una tutoría, a través de diferentes etapas, pero es a través de un manual. Pero es importante que esta persona esté, ¿no es cierto?, consciente de que está en un nuevo trabajo. Y yo en ese proceso le voy a presentar información, ¿no es cierto?, a través de diferentes personas que van a participar en esta integración. En el área técnica, por ejemplo, le voy a decir a esa persona toda la información para que ejecute sus tareas. Le voy a dar la descripción de puestos, le voy a dar sus responsabilidades, los procedimientos operativos, cómo se usan las máquinas, los programas, los utensilios, ¿no? De forma que le voy a adiestrar para eso. Dentro del área organizativa le voy a dar toda la información de la empresa, de la misión, visión, actividades, de estructura, organigrama, la ubicación en el organigrama, de los servicios a los que tiene acceso, datos prácticos. Y también hay un área humana fundamental, es decir, tengo que decirle a esa persona cómo es su comportamiento formal e informal, cuál es la cultura, las normas de la organización, las instalaciones, sus compañeros, los servicios que va a tener, ¿no? Los horarios,
etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, este proceso de integración es importante, incluye todos estos componentes que de alguna manera están ahí involucrados. Paso al 8.6. Una vez que ya planifiqué el recurso humano, hice el reclutamiento, la selección, la integración, paso a la formación. Y la formación, ¿no es cierto?, busca transmitir, ¿qué cosa? Transmitir conocimientos, destrezas, actitudes y valores. ¿Para qué? Para que la persona que trabaja en la empresa, ¿no es cierto?, tenga un sistema de competencia y habilidades que la empresa pueda usar y que sean útiles para la empresa. ¿Por qué? ¿Para qué contrato yo a una persona? Yo contrato a una persona para que esa persona produzca en nombre de la empresa, para que represente a la empresa. Entonces, es importante formarle en eso. Entonces, la formación no se da únicamente al recién llegado. La formación es un proceso que se da a todos los miembros de la empresa turística, porque es uno de los pilares en los que se asienta la gestión del recurso humano, formarle. La formación también motiva a la persona. Y en realidad puede existir una formación, una capacitación externa. Yo puedo sacar a ese personal a dar un curso fuera de la empresa, pero también dentro de la empresa. También hay formaciones oficiales, el Ministerio de Turismo, la Fundación de Turismo dan capacitaciones hoy en día en línea bastante, ¿no? Y es importante motivar la formación dentro de la empresa interna, que a veces es una carencia, a veces la gente más antigua de la empresa se calla, no le cuenta al nuevo lo que sabe, y eso puede ser un problema, pero la formación es importantísima. ¿Cuál debe ser el objetivo de la formación? Primero, que yo debo establecer unos objetivos coherentes con la concepción estratégica de la organización. Es decir, si yo tengo un restaurante, voy a formarle a la gente en el área de mi negocio, en el área del restaurante. Entonces, los objetivos de formación pueden variar y pueden ser objetivos para apoyar estrategias de cambio en la organización. Es decir, cuando yo estoy cambiando, cuando estoy en un proceso de planificación, yo puedo formarle al empleado para que contribuya al proceso de planificación, de modernización, de calidad, de mejora continua. Pero también puedo tener objetivos de formación de mejorar el rendimiento y motivación. Entonces es fundamental que yo pueda mejorar el rendimiento de la gente a través de darle formación y capacitación, o además yo puedo darle formación y capacitación para que el empleado pueda moverse, pueda ascender, ¿no?, verticalmente, o pueda cambiarse también en el nivel horizontal si es que así lo deseara. Entonces, este es otro tema importante, el tema de los objetivos de la formación. ¿Y a quién va destinada la formación? Va destinada a todos los miembros de la organización, pero para que sea efectiva, debe dirigirse a grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir? A grupos con similares características, con similares gustos, ¿no? Por lo que habría que emprender acciones formativas diferenciadas por áreas de actividad y por niveles de actividad. En un hotel, por ejemplo, yo puedo dar una formación a los jefes departamentales porque a lo mejor está vinculada esa formación a ciertos niveles de responsabilidad. O a lo mejor yo puedo dar una formación a todo el personal de cocina sin importar su rango, porque evidentemente es una formación por área de actividad. Es importante saber que los empleados ya vienen a la empresa con determinados niveles de formación, pero depende de la empresa ofrecerles una formación continua para actualizar. Ustedes están aprendiendo cosas en la universidad, pero está comprobado de que a lo mejor en 10 años lo que aprendieron acá ya no les va a servir. Entonces, la empresa es responsable de esa formación. Entonces, otro tipo de formación es la formación impartida a los recién llegados, que de alguna manera también requieren otro tipo de procedimientos. ¿En qué formamos? ¿Cuáles son los contenidos de la formación? En realidad, ya dijimos, una referida a conocimientos y habilidades y otra referida a valores, comportamientos, actitudes, ¿no? Debe diferenciarse también la formación dirigida a los directivos, que más bien se orienta a la resolución de problemas complejos, liderazgo, motivación, planificación estratégica, comunicación, y otra formación dirigida a los operarios, que debe ser más simple y se refiere a conocimientos de procesos, uso de equipos informáticos, atención al cliente, etc. ¿Quién decide esto? ¿Quién decide los contenidos de la formación? El gerente, porque él conoce a su personal, sabe qué necesita.
Hay empresas más grandes que a lo mejor tienen un departamento de recursos humanos, donde ese departamento es el que decide el contenido de la formación. Entonces, eso es importante y eso hay que saber. Ahora, independientemente de esto, se recomienda que existen 4 áreas en las que la formación debe ser importante para las empresas. Primero, conocimientos y habilidades propias del oficio turístico. Si yo tengo un hotel, debo dar formación en hotelería. Si tengo un restaurante, formación en gastronomía o en servicio. Si soy guía, tengo una agencia de viajes, tengo que dar una formación para mejorar el conocimiento del guía de turismo, ¿no? Segundo, formación adecuada en idiomas. En nuestro sector es fundamental el aprendizaje de los idiomas. Y por favor, aprovechen el tiempo y estudien idiomas. Eso es importantísimo. Eso marca la diferencia. Alguien que habla español e inglés va a tener menos oportunidad de alguien que habla francés también, o habla italiano, o habla alemán. Eso es fundamental. Tercero, formación en empatía. ¿Qué es empatía? Ponerse en lugar del cliente, sentir lo que ese cliente siente, entender al cliente, darle gusto al cliente, lo que es fundamental. Y cuarto, calidad de atención al cliente, que es algo que nuestro cliente está necesitando siempre cuando le estamos dando un servicio. Estas 4 áreas son importantísimas dentro de la formación, independientemente de que las empresas hagan un estudio y vean internamente las necesidades que hay. Pasamos entonces, una vez que ya hemos formado a la gente de manera continua, al 8.7, la gestión de incentivos en la empresa, promoción y salarios. Entonces es importante conocer que una vez que las personas ya se integran en las empresas, se forman en ellas, van a trabajar un periodo de tiempo más o menos prolongado. A la empresa le interesa que la gente se quede un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque hacer todo este proceso cuesta mucho. Es una inversión enorme en tiempo, en recursos. Entonces, mientras el empleado que ya está dentro de la empresa permanezca un largo periodo de tiempo, es mucho mejor. ¿Sí? Las fases anteriores se basaban en las capacidades de la gente. Las siguientes fases ya se basan en la motivación y el control. Por eso se dice que el proceso de gestión de los recursos humanos debe continuar por una evaluación de resultados. En eso se basa la mayor parte de los sistemas de motivación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es importantísimo evaluar el rendimiento en el sector turístico. Voy a hacer, ¿no es cierto?, una evaluación de resultados. ¿Qué es esto? Es la valoración de los resultados conseguidos por los empleados respecto del puesto de trabajo que ocupan, ¿no?, su nivel profesional y los objetivos que se han previsto, a ver si es que han cumplido o no. Quiere decir que yo a un empleado debo evaluarle de manera constante. Evaluarle a ver si es que está cumpliendo esos objetivos por los que fue contratado. El rendimiento se refiere a la cantidad y a la calidad del trabajo realizado. Esto constituye un proceso sistemático, ya que la evaluación se realiza de forma periódica y planificada, no de forma esporádica. No es que mañana al gerente se le ocurre y amanece con ganas de evaluar el personal. No, debe ser planificado, sistemático, debe hacerse de forma temporal además, es decir, en diversas temporadas. Se basa en ciertas técnicas y procedimientos y desagrega los diferentes componentes del trabajo y los valora separadamente. Ejemplo, aquí en la universidad hay una evaluación que se hace todos los semestres. Cada semestre hay una evaluación al profesor. ¿Quién evalúa al profesor? Los alumnos, del decano, el director de carrera, ¿no? Y nos ponen una calificación, decimos, hecho bien o mal nuestro trabajo. Claro, entonces yo puedo comparar cómo me ha ido en el ciclo presente versus el ciclo pasado, y a lo mejor puedo reflexionar a ver qué hice bien y qué hice mal. Entonces, eso pasa también en las empresas. Y es necesario que las empresas identifiquen los encargados de evaluación del desempeño. Si bien es cierto, es responsabilidad del director de la organización, el proceso puede ser hecho por todas estas personas. El supervisor inmediato del empleado, los iguales del empleado, los propios evaluados a través de lo que se llama autoevaluación, los subordinados, los clientes o usuarios del servicio. Ejemplo, aquí en la universidad, ¿quién me evalúa a mí? Me evalúa mi supervisor inmediato, que es el director de carrera.
Me evalúan los iguales del empleado, que son mis colegas profesores. Yo hago una autoevaluación. Si es que tengo a alguien bajo mi dependencia, también me evalúan. Y también me evalúan los clientes o usuarios, que son ustedes. Entonces, eso es evaluar. Hay algunas empresas que tienen su sistema de remuneración en base a la evaluación. Eso no pasa en la universidad. Aquí hay un salario que ganamos de manera fija, sin cambios. Pero en otros lados hay sistemas que básicamente tienden a aumentar el sueldo o mantenerlo si es que los resultados de evaluación son positivos o son negativos. Entonces, esto va con lo siguiente, que es la promoción y carrera profesional. Entonces, yo voy a tener un desarrollo de carrera en una empresa. Y si es que me evalúan bien, voy a tener una secuencia de puestos y cargos que voy a ocupar dentro de la empresa. Y voy a ir escalando, voy a ir subiendo en las posiciones empresariales. Entonces, me voy a mover. Esa movilidad es importante para las empresas porque básicamente es motivante que alguien pueda ir escalando posiciones. Ese equipo humano necesita continuidad, conocimiento, experiencia en la empresa y expectativas de desarrollarse internamente. Entonces, la gestión adecuada de la movilidad de los empleados tiene su base en los elementos anteriores de la gestión. Y parte de la gestión previsional de los recursos humanos dentro de la planificación se basa precisamente en ese análisis, descripción, valoración del puesto de trabajo que van a darme como resultado posiciones distintas que yo podría ir usando o no. Y eso no quiere decir que yo, por tener un empleado antiguo en la empresa, le voy a encargar cosas que no sabe. No, las empresas van a mantener su propio personal y van a contratar personal de fuera, dependiendo de la descripción del puesto de trabajo, del perfil profesional que existe, pero en muchos casos hay gente que desarrolla su carrera profesional dentro de una misma empresa de manera exitosa y eso hay que conocer. Entonces, la movilidad del personal se da en dos dimensiones. Vertical supone cambios en el nivel jerárquico y se traducen en ascensos, u horizontal, que hace referencia a cambios laterales o funcionales, implica cambios en el mismo nivel. Ejemplo, si yo soy un buen recepcionista de hotel de la cadena Marriott en Quito, es posible que me pasen a ser recepcionista en el Hotel Marriott de Lima. Esa es una movilidad horizontal. Pero a lo mejor, como me ha ido tan bien como recepcionista del Hotel Marriott Quito, me lleven como jefe de recepción al Hotel Marriott Lima. Eso es movilidad vertical, me están ascendiendo. Entonces, hay que tener en cuenta esto para el desarrollo de carreras donde estoy vinculado y me puede ir bien. Y el último componente de la gestión de incentivos son los salarios, las recompensas. Y en realidad esto es lo más importante porque todos, absolutamente todos, trabajamos por el gusto de hacerlo, por supuesto, pero trabajamos porque necesitamos un salario a fin de mes. ¿Para qué? Para mantener a familia, para mantenerme personalmente, para crecer, para comprar algún bien, ¿no es cierto? Entonces es fundamental. Y esas compensaciones abarcan pagos monetarios directos. Hay empresas que además del pago monetario hay un pago no monetario, ya vamos a ver cuáles serán, que un empleado recibe por su trabajo y por su comportamiento. El salario es el beneficio más valorado por los empleados, que es el beneficio que recibe el trabajador. Y básicamente cada país, cada realidad tiene unas diferentes políticas salariales, ¿no? Y diferentes políticas también, depende, cada empresa tiene su política de recursos humanos. Entonces, es fundamental porque en realidad es uno de los elementos más costosos y más evidentes de la empresa, el recurso humano. Entonces yo debo manejar bien mi política de salarios. ¿Qué objetivos tiene esa política salarial? Motivar a los empleados, incrementar la productividad y el rendimiento y además atraer empleados de fuera y retener a los buenos para que no se vayan de la competencia. Controlar costos de la organización, asegurar equidad interna y asegurar también competitividad externa. Entonces, una buena política salarial me permite hacer todo esto. ¿Sí? El salario tiene diferentes componentes. En el Ecuador hay un salario mínimo, que en este momento son $400. Nadie puede ganar por debajo de eso. Sin embargo, el mercado es distinto. Si es que yo busco un chef profesional o busco un jefe de recepción, es probable que el salario de mercado sea más alto que el salario básico.
Y luego hay unos componentes salariales, personales, títulos de idiomas, antigüedad, ¿no es cierto?, que me van a dar un salario más alto. Pero también hay complementos salariales que se relacionan con el puesto. Si es que yo trabajo de noche, voy a ganar un 25% más. Si es que yo trabajo de guardia y hay un componente de peligrosidad, voy a ganar un componente más. En el sector turístico, los que trabajan en hoteles, restaurantes, establecimientos de diversión de lujo o de primera, van a ganar un 10% de servicio adicional como propina legal. Entonces, en realidad son complementos que están allá. Y luego las empresas pueden establecer otro tipo de complementos que ya no son obligatorios, pero primas, incentivos, motivaciones por ser puntuales, motivaciones por comisiones, etcétera, etcétera, pagos. Y luego hay pagos extraordinarios. En el Ecuador, por ejemplo, no hay 12 sueldos, hay 14 sueldos, ¿no? En el Ecuador hay beneficios, hay utilidades a las empresas que ganan dinero, eso se comparte con los trabajadores, e incluso otras empresas pueden dar complementos en especie. Ejemplo, si es que yo trabajo en un restaurante o un hotel, es posible que me den un descuento, ¿no?, sobre los consumos que haga. Si es que yo trabajo y me llevan a trabajar en otro país, a lo mejor me van a dar un bono de residencia porque me toca moverme y tengo que alquilar una casa. Entonces, claro, depende de muchos factores este tema de la gestión salarial, ¿no? Y básicamente en el mundo los sistemas de retribución se pueden agrupar en dos: en el tiempo trabajado o en resultados. El tiempo trabajado quiere decir que me van a pagar de acuerdo al tiempo que invertí en ese trabajo. En nuestro medio el salario es mensual, en otros medios el salario es por hora, ¿no? Depende. Pero básicamente es un sistema comprensible y fácil. Y luego hay un sistema de retribución de resultados que básicamente está ligado al rendimiento que el empleado obtiene. Esto se da mucho en el área de ventas, ¿no? Yo voy a pagar una comisión por ventas. En el Ecuador no se puede pagar solamente una comisión, debe haber un salario mínimo obligatorio que debe estar primero y después pueden haber unos complementos de comisiones. Y cada día más, aunque en las actuales circunstancias eso ha cambiado un poco, hay también complementos, beneficios sociales importantes que las empresas dan como una forma complementaria de retribución: planes de ahorro, planes de pensiones, seguros de salud, seguros de vida, descuentos, educación para los hijos, préstamos, alojamiento. Sobre todo las grandes compañías internacionales tienen un paquete grande de beneficio social para sus empleados. En el Ecuador eso no es tan común y peor aún en las actuales circunstancias. Entonces, en realidad, una vez que yo tengo configurado mi gestión salarial, de incentivos, de promoción, tengo completo este panorama de los recursos humanos y básicamente es un panorama que me va a servir de manera importante para manejar mi empresa y para entender de manera positiva cuál debe ser esa gran gestión del personal que debo tener, que es un componente esencial de lo que hace mi empresa turística, hotelera o gastronómica. Con esto cerramos el capítulo del personal. Espero que haya sido interesante para ustedes y seguimos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego.